El Coliseo romano. El Coliseo se trata de un anfiteatro construido en Roma en época imperial. Exactamente, su construcción se realizó durante el mandato de los emperadores Flavios. Todo comenzó con la subida al poder de Flavio Vespasiano en el 69 después de Cristo, y que fundó la dinastía imperial de los Flavios tras las guerras civiles que siguieron a la muerte de Nerón. Su ubicación fue precisamente sobre el pequeño lago que ocupaba el centro del gran palacio de su predecesor Nerón, y su presencia permitió la expansión urbanística hacia oriente, ya que se encontraba en el ángulo sudoriental de la población republicana, fuera del centro de la ciudad, pero con grandes facilidades de comunicación urbana y extraurbana. A Vespasiano le sucedió en el 79 después de Cristo su hijo primogénito del mismo nombre, pero generalmente conocido como Tito. Su principado duró apenas 3 años, aunque consiguió terminar muchas obras de su padre, entre ellas el anfiteatro, que inauguró con 100 días de espectáculos y fiestas en el verano del 80 después de Cristo. Si bien el anfiteatro no adquirió hasta más tarde su aspecto definitivo. Fue con Flavio Domiciano en el trono, que sucedió a su hermano en el 81, cuando el Coliseo adquirió su aspecto definitivo. Domiciano completó el anfiteatro en todas sus partes y construyó en sus inmediaciones los distintos edificios de equipamiento para dotarle de la eficacia que le correspondía. El origen de la denominación Coliseo para el anfiteatro Flavio es difícil de determinar, pero hay 2 teorías que se han asentado por encima de las demás. Una de ellas es que se le atribuye el nombre por su grandiosidad colosal, o por la presencia en sus cercanías del Coloso de Nerón, su estatua de bronce que sobresalía al lado del anfiteatro. Estructura del Coliseo. La imponente mole del Coliseo se eleva sobre un estilobato de 2 gradas. La fachada exterior mide 48 por 50 metros, por 4 plantas de altura, en las que, entre arcadas, se superponen los órdenes. En la más baja el orden es dórico toscano, el siguiente jónico y la tercera corintia, que se extiende también a las pilastras de la 4ª planta, en la que solo se abren pequeñas ventanas en el muro corrido. Con una planta elíptica el eje mayor mide 188 metros y el menor 156, y con un perímetro exterior de 527 metros, daba aforo a más de 50.000 espectadores. Revestido en su mayoría de travertinos y de mármol para las gradas y las partes más nobles. Mientras que la estructura de arcos y muros se utilizó el tufo y el hormigón. Para la rápida y cómoda distribución del público situado en las graderías, que estaban diferenciadas en grados. Pisos reservados para las diferentes clases sociales, se encontraba bajo ella una compleja red de corredores, escaleras y vomitorios. La arena se encontraba socavada, dando lugar a las cámaras subterráneas destinadas bien a guardar los objetos, máquinas y tramoyas empleados en las fiestas, bien las jaulas de las fieras, bien las armas de los gladiadores. Parece evidente que el piso de la arena era de madera, descansando sobre los muros de las substrucciones, de las que por medio de máquinas se hacían subir fieras, las tramoyas, etc. a pleno ruedo. Por último, hablar del velarium, que se trataba de unos toros de los que se saben que estaban compuestos por anchas franjas de celda, eran en extremo manejables, hasta el punto de que podían subirse o quitarse incluso parcialmente según cambiaran las condiciones del clima durante las competiciones, aunque el sistema de funcionamiento es todavía en parte identificable por la gran dimensión del edificio. 1. No se conoce el alcance, pero pudieron tener relación con el incendio que entonces destruyó hasta 40 insulae de la ciudad. Durante el breve reinado de Macrino, en el 217, un gran incendio lo dejó fuera de uso durante un tiempo, llevándose la restauración ya en época de Heliogábalo de 218 al 222, y se continuó bajo el de Alejandro Severo del 222 al 235, que destinó para este fin los ingresos de las prostitutas y de los rufianes. Pero todavía en el primer año del principado de Gordiano III, en el 238, seguían los trabajos de restauración. Según la obra cronológica de Isidoro de Sevilla, en el 250, durante el principado de Decio, el Coliseo sufrió otro desastroso incendio, cuyos daños se repararon enseguida. Más adelante, en el siglo V, probablemente se realizaron restauraciones que pueden atribuirse a Valentiniano III, Teodosio II y a Venancio por unas inscripciones encontradas.
Estas intervenciones fueron las últimas que se realizaron para mantener en activo la gran máquina anfiteatral y de las que quedan testimonios visibles en los subterráneos. Ya con Teodorico hacia el 454-526, se suspendieron las restauraciones entre otras cosas porque, suspendidos ya los espectáculos, decayó el uso público del anfiteatro. Con Roma ya sumergida en la Edad Media, la parte que más se resintió primero por falta de mantenimiento fue el techo de madera del pórtico superior, que desapareció muy pronto dejando libres las columnas que lo sostenían. Es probable que estas últimas, presumiblemente todavía en pie en la época del violento terremoto del 801, que causó daños gravísimos al patrimonio romano, se desplomaran sobre el subterráneo de la arena durante el sismo del 847, como lo atestiguan los trozos de columna y los capiteles de aquel pórtico que se han encontrado en las excavaciones hechas en los últimos siglos. Con el paso de los años, el anfiteatro, que por la concentración de la población se encontraba en campo abierto, se recubrió de arbustos y plantas, convirtiéndose en refugio de toda clase de animales salvajes, sin excluir los lobos. Durante el período de la estancia de los papas en Aviñón 1309-1377, exactamente en 1349 hubo un terremoto que causa grandes daños al Coliseo, haciendo caer algunas arcadas del recinto exterior. Además, sus alrededores se convirtieron en un lugar de maleantes, ladrones y prostitutas, por lo que el Senado encargó limpiar la zona a la Cofradía del San Salvador. Su trabajo fue tan bueno que en 1381, el Senado acordó dar a la asociación, como signo de reconocimiento, un tercio del Coliseo, como hoy todavía atestigua la insignia con la imagen del Salvador. El 30 de septiembre de 1420, cuando llegó a Roma Martín V, los monumentos de la ciudad ya eran ruinas, por lo que emanó una serie de providencias para recuperarlos en el contexto de urbanística racional. Sin embargo, la Cofradía del San Salvador mantuvo la propiedad de parte del anfiteatro y pudo continuar sin trabas arrancando mármoles y vendiéndolos. Incluso bajo Eugenio IV, 1431-1447, quien, sensible a la suerte del anfiteatro, decidió unirlo a la iglesia de Santa María la Nueva por medio de dos muros. Sin embargo, en 1439, durante su pontificado, se emplearon los travertinos del edificio para restaurar la tribuna de San Juan. Bajo el pontificado de Nicolás V 1447-1455, se dieron grandes sacrificios de los monumentos antiguos y sobre todo para el Coliseo, enviando muchos de sus mármoles a los hornos poner ejemplo de carretas. En 1461-1462, la expoliación asumió un ritmo particularmente intenso. Los mármoles del anfiteatro se utilizaron para la construcción de la Escala Santa, de la Plaza de la Logía de la Bendición de San Pedro, así como para las restauraciones de las murallas entre la ciudad y para la construcción de la iglesia de San Marcos. El primer papa en volverse a ocupar del Coliseo fue Clemente X, que subió al solio en 1670. Y fue el padre Carlo Tomasi el que le convenció para llevar a cabo la construcción en el centro de la arena de un pequeño templo en honor de los mártires. Pero esta intervención no se llegó a término, probablemente por falta de fondos y por la muerte de su promotor, el padre de Tomasi. Clemente X se limitó a cerrar las entradas del anfiteatro con barreras de madera, a tapiar los arcos interiores del piso bajo y a levantar en la arena una cruz. La situación del Coliseo comenzó a cambiar a partir de 1744, cuando el Papa Benedicto XIV hizo que el gobernador de Roma, Monseñor Simonetti, publicara un edicto prohibiendo la profanación del anfiteatro Flavio. Y finalmente Benedicto XIV acabaría con las extracciones de travertinos, al consagrar la arena del Coliseo en 1749, a la memoria de la pasión de Cristo y sus mártires. Ese mismo año el Papa hizo colocar a lo largo de la circunferencia de la arena las estaciones del Vía Crucis y en el centro una cruz en sustitución de la del siglo XVII. A principios del siglo XIX el Coliseo estaba ya en ruinas y ciertamente se hubiera derrumbado si no se hubieran hecho restauraciones a lo largo del siglo, que lo fueron consolidando al meter por todas partes junturas gruesas de hierro y reconstruyendo algunas partes con ladrillo.
El mérito de estas restauraciones no puede sin más atribuirse solo a los papas de la época, los cuales en cierta medida solo se dedicaron a interpretar las nuevas ideas del siglo XIX. Cuando tras la caída de Napoleón, Pío VII pudo de nuevo recuperar los estados pontificios, comprendió enseguida que había que continuar en parte con la actividad iniciada por de Tournon y entonces decidió poner en marcha un proyecto de conservación del monumento, que preveía la reparación de las rampas de acceso a la planta superiores y la consolidación de los arcos exteriores que dan al laterano. La operación se llevó a cabo levantando un gigantesco contrafuerte piramidal de ladrillo, mientras que con el mismo material se solidificaban algunos arcos antiguos. Esta restauración contribuyó de modo determinante a la salvación del círculo exterior del monumento. Otras restauraciones llevadas a cabo durante el siglo XIX fueron por ejemplo las de León XII en 1828, mandando construir otro contrafuerte en el extremo del derrumbe del círculo exterior que da a Meta-Sudals. En 1852 Pío IX decidió en 1852 restaurar la entrada imperial que da al Esquilino y varias arcadas del pórtico interior de ese mismo sector, prosiguiendo los trabajos hasta la cúspide de la cave. En los años 70 comenzó una reapertura gradual, y en 1978 se llevó a cabo una restauración para consolidar las 6 pilastras del anillo interior completamente visibles a causa de la caída del anillo exterior que quedan junto al contrafuerte de Pío VII. En 1980 el Coliseo fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad junto al Centro Histórico de Roma. El 21 de septiembre de 1992 se inició oficialmente una gran operación de restauración que duraría hasta 1996, financiada en 40.000 millones de liras por un banco de la capital y dirigida sobre todo a la limpieza y consolidación de los travertinos.